Jóvenes, buenos días. Vamos a ver entonces también en el ciclo Repaso San Marcos la teoría correspondiente al curso de trigonometría, tema razones trigonométricas de un ángulo agudo, correspondiente a la semana número 2. Vamos a ver las razones trigonométricas de un ángulo agudo, y las razones siempre se estudian en un triángulo rectángulo. Acá observamos el triángulo ABC recto, ¿dónde? Recto en B, donde el alfa y el ángulo teta son ángulos agudos, y el lado A, el lado B y el lado C son lados de ese triángulo. Ahora, ¿qué se cumple siempre? En todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. B cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, B cuadrado es igual a ¿quién? A A cuadrado más C cuadrado. Además, alfa y teta son ángulos complementarios, por eso suman 90 grados. Respecto al ángulo alfa, vamos a definir las razones. Respecto a alfa, el seno siempre se define como cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el opuesto que es de alfa es el A. Sería A y el B, que es la hipotenusa. A entre B. El coseno se define como adyacente sobre hipotenusa. El adyacente, ¿quién es? Es C. Y la hipotenusa es B. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto se conoce de alfa. Es el A. Y el adyacente es el C. La que sigue, cotangente, es el adyacente sobre el opuesto. Y el adyacente es C y el opuesto es A. Secante, hipotenusa sobre adyacente. La hipotenusa es B y el adyacente de alfa es C. Y por último, la cosecante va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa viene a ser B y el opuesto respecto de alfa es el A. Entonces, ahí se define, de esa forma se define las 6 razones trigonométricas. Veamos los triángulos rectángulos notables. Bueno, se va a clasificar primero en el triángulo de 30 y 60 grados. A 30 grados siempre se opone como 1 y a 90 el doble. A 30 es como K, a 90 es 2K y a 60 siempre es K, pero por raíz de 3. El triángulo de 45 y 45. Los catetos vienen a ser siempre como 1. En este caso va a ser K, y la hipotenusa es K por raíz de 2. K por raíz de 2. Triángulo de aproximado 37 y 53. A 37 siempre se opone 3K, a 53 4K y a 90 resulta ser 5K. Triángulo bastante usado en los diversos ejercicios. También se desprenden otros triángulos, tal como es el de 15 y 75, el de 16 también, el mismo 8, 53 medios y 37 medios. Entonces, ahí usted tiene la relación de los lados de dichos triángulos, ¿no? Entonces, ahí se usa más el de 53 medios, 37 medios, el de 16 también, ¿no? Por ahí. ¿Ah? Listo, hay que tener presentes esos triángulos para poder agilizar la solución de la práctica. Dentro de las propiedades de las razones trigonométricas, vemos las razones recíprocas. El seno, la razón seno y la cosecante siempre tiene valores recíprocos. Es por eso que su producto de seno por cosecante, eso es la unidad. Entonces, despejo por acá, la cosecante despejando, ¿a qué es igual? Sería 1 sobre el seno, ¿no? O sea, la cosecante de teta sería 1 sobre el seno de teta. De la misma manera, también
el coseno y la secante son razones recíprocas. Y el producto de ellos es 1. Y de ahí puedo despejar también. ¿A qué es igual la secante? La secante será 1 sobre el coseno. Y por último, la tangente y la cotangente también son razones recíprocas. Por eso que el producto es la unidad. Y de ahí despeja la cotangente y es 1 sobre tangente. Veamos la observación. Si tenemos un seno por una cosecante igual a 1, vemos que son recíprocas. Eso ocurre siempre y cuando x debe ser igual a y. X debe ser igual a y. Lo mismo pasa, el coseno por la secante es 1. Claro, recíproco coseno y secante, el producto es 1. Es 1 o cumple la igualdad siempre y cuando x debe ser igual a y. X debe ser igual a y. De la misma manera, tangente por cotangente también es 1. Ocurre la igualdad cuando x es igual a y. Muy bien. Veamos ejemplos por acá. Dice seno por la cosecante igual a 1. El seno por la cosecante es 1 cuando los ángulos son iguales. Entonces diremos que 3x más 20 es igual a 5x, ¿no? 3x más 20 es igual a 5x. Entonces decimos, despejando x, ¿no? Sería pues el valor de 10 grados. Entonces, ver que siempre hay productos. Cuando haya productos, hay que pensar en las recíprocas. Cuando hay productos, hay que pensar en las recíprocas. Vamos a la otra propiedad, razones de ángulos complementarios. Cumple que la razón de un ángulo es igual a la corrazón trigonométrica del complemento. O sea, si el ángulo es alfa, el complemento tiene que ser 90 menos alfa. Ejemplo acá. Seno de teta, acá es su corrazón. Ponle un co adelante, coseno. Seno, ponle un coseno. O sea, si aquí es teta, el otro tiene que ser 90 menos teta. Complementario, porque si tú sumas los ángulos, sumamos los ángulos, esos ángulos, ¿cuántos suman? Esos ángulos suman 90 grados. También la tangente es igual a la cotangente de su complemento, claro, porque teta, y acá sería 90 menos teta, ¿no? Y por último, la secante teta también va a ser igual a la cosecante de su complemento, ¿no? Si él es teta, el otro será 90 grados menos el teta. Ejemplo esta parte. Seno de 40 tiene que ser igual a su corrazón, coseno, de lo que falta para 90, o sea, 50. Tangente 70 va a ser igual también a ¿qué? A su corrazón, o sea, la cotangente. Si acá hay 70, lo que falta es 20. Veamos la observación. Si tenemos un seno igual a un coseno, seno igual a coseno, una igualdad, eso se ocurre cuando x e y son complementarios. O sea, x más y, 90, ¿no? Ahí está. De la misma manera también, si tú tienes una tangente y una corrazón, que es la cotangente, tangente igual a cotangente, cuando la suma es 90, ¿no? Secante igual a cosecante también. Razón y corrazón. Entonces, los ángulos tienen que sumar 90. ¿Sí? Los ángulos tienen que sumar 90, ¿no? Ejemplo por acá. Seno igual a coseno, dice. Razón y acá corrazón. Los ángulos deben sumar 90 grados. Súmalos entonces. Entonces, 40 más x más 20 más 2x, 90. Sumando ahí, 3x igual a 30. X resulta ser 10. Vamos al tema entonces de resolución de triángulo rectángulo. Resolver un triángulo rectángulo consiste
en hallar los elementos. Llámese lados, llámese ángulos. Eso es resolver. En esta oportunidad nos va a interesar hallar lo que es los lados. Un primer caso es cuando se tiene un triángulo rectángulo y se conoce solamente la hipotenusa. La hipotenusa, un lado y un ángulo, y el 90. O sea, un lado, un ángulo y el 90. Entonces, si él es M, siempre el que está al frente ya es M por el seno. Y el que está al costado del ángulo, M coseno. O sea, quiere decir, para que salga seno y coseno, el dato tiene que ser hipotenusa. El dato tiene que ser hipotenusa. Caso 2. Caso 2. Veamos dato M, ahora el dato como adyacente. El ángulo teta y el ángulo 90. Entonces, si tengo el adyacente M, entonces este lado será M. Lo que quiero sobre lo que tengo. Hipotenusa sobre adyacente, por eso esto se llama secante. Él también es M. Lo que quiero sobre lo que tengo, o sea, es opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente, esa razón también me da la tangente, ¿no? Y caso 3, y último caso, es cuando conocemos pues el cateto opuesto, el ángulo teta y el 90, 3 elementos, ¿no? Tengo M, entonces por acá M, y sería lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? Hipotenusa sobre opuesto, eso es cosecante. Acá pongo M también, sería lo que quiero sobre lo que tengo, adyacente sobre opuesto, y eso es la cotangente de teta. Entonces, de esa manera consiste en resolver un triángulo. Ya en los ejercicios usted va a ver de que si veo claves en función de M y en los ángulos, ¿no? En función de las razones, esa es una respuesta ya de resolución de triángulo. Y una aplicación de ella es el cálculo del área. O sea, tenemos una región triangular cuyo lado es A, el otro lado B, lado adyacente, y el ángulo comprendido es teta. Entonces, el área S, ¿a qué es igual? Es producto de lados. A por B sobre 2 por el seno del ángulo comprendido, ¿no? Ahí está. Es producto de lados, A por B sobre 2 por el seno del ángulo comprendido. Veamos una aplicación también. Ejercicio dice, ¿no? El costo por pintar, dice, 1 metro cuadrado de una plancha de forma triangular, como se muestra en la figura, está dado, dice. El costo, dice, ¿no? Por 50 veces tangente teta más 3 soles. El costo por pintar es 50 veces tangente teta más 3 todo en soles. Determina el costo por pintar la plancha mencionada, toda la plancha. Si voy a pintar toda la plancha, implica que voy a hallar área. Entonces, ¿cómo hallo el área acá? El área, entonces, usamos la fórmula que está arriba. Entonces, el área, ¿cómo sería? Bueno, una opción sería ahí, aplicando la fórmula que está arriba, ¿no? Producto de lados, A por B sobre 2, por el seno del ángulo comprendido. Y más rápido sale. ¿No? Sin embargo, otra opción es prolongando el 135, el ángulo de 45 grados. Prolongo y trazo la altura. Como él es 2 raíz 2, hipotenusa de 2 raíz 2, él resulta ser 2, él resulta también ser 2. Y como él es 3, entonces por acá ya tenemos pues la tangente teta, ¿no? Entonces, vamos por aquí entonces. La tangente teta sería el opuesto 2 sobre el adyacente 5, ¿no? 2/5. Ahora, el metro cuadrado para hallar el área sería también así, ¿no? Claro, lo que te decía, ¿no? 3, producto de lados, 3 por 2 raíz 2 sobre 2 por el seno del ángulo comprendido. Seno de 135, ¿no? Entonces, el área por acá me va a resultar ser 3 unidades
cuadradas. 3 unidades cuadradas. Muy bien. Otra opción también de hallar el área era así sencilla. La base 3, la base, más rápido, base 3 por la altura sobre 2. Base 3, la altura es 2 sobre 2, sería 3 unidades cuadradas. Ahora, si el área es 3 unidades cuadradas, ¿no? Reemplacemos acá 50 tangente teta. ¿Cuánto me sale, pues, el costo por habitar un metro cuadrado, ¿no? Entonces, piden el costo, sería entonces, acá sale ¿cuánto? Reemplaza 2/5, 23, ¿no? 23 soles. 23 soles por cada metro cuadrado. O sea, esto sale 23 soles por cada metro cuadrado. Como hay 3 metros, sería 3 por 23, y eso me da, pues, el valor de 69 soles. Veamos ahora también lo que es los ángulos verticales. Entonces, siempre ya para hablar de ángulos verticales, nos vamos a ayudar, nos vamos a guiar de un instrumento llamado teolito. Este teolito es un instrumento que mide ángulos. Por ejemplo, acá hay un edificio, ¿no? Quiero observar este punto más alto. Entonces, ¿qué hago? Lanzo la línea visual, o también línea mira. Esa línea visual y la línea horizontal, esos dos forman un ángulo. Forman un ángulo. Y al formar el ángulo, ya, forman el ángulo ahí, entonces, ese ángulo se llama ángulo de elevación. Cuando la línea visual está por encima de la línea horizontal, el ángulo se llama elevación. Pero si yo voy a observar ahora un punto abajo, un punto más bajo del edificio, en la base, él se llama la línea visual o línea de mira. Entonces, esa línea y la horizontal también, que es paralela a tierra, forma un ángulo beta. Por lo tanto, cuando la línea está por debajo de la línea horizontal, eso se llama ángulo de depresión. Acá beta es ángulo de depresión. Depresión. El ángulo teta es, cuando la línea visual está por encima, ángulo de elevación. Elevación. Él es depresión. Muy bien. Veamos un ejercicio del 2021-2 de examen de admisión a la Universidad San Marcos. 2 edificios A y B están ubicados, dice, uno al frente del otro. Ahí está el edificio A y él es el edificio B, uno al frente del otro. O sea, están, dice, en un plano, está en un mismo plano vertical, ¿no? Y están a una distancia, dice, 10 metros. O sea, la distancia entre los edificios, eso es 10 metros. Desde una ventana del edificio A, dice, desde una ventana, acá está la ventana, se observa, dice, con ángulos de depresión y elevación, dice, de 20 y 50 respectivamente, ¿no? ¿A quién? Al otro edificio, ¿no? Ahí está. O sea, va a observar la parte alta del otro edificio, pero con ángulo de elevación de 50. Dice. Línea horizontal, línea visual, 50. Y voy a observar también el punto más bajo. Línea visual y línea horizontal, el ángulo de presión sería 20, ¿no? 20. ¿De acuerdo? Muy bien. Calcule, dice, la altura del edificio B. Me pinto esta altura. Entonces, como tengo un lado, un ángulo y el 90, inmediatamente hallo resolución. Como quiero este lado, pongo el dato 10, ahí está 10, y es lo que quiero sobre lo que tengo, ¿sí o no? Es opuesto sobre adyacente. ¿Qué razón me da opuesto sobre adyacente? Tangente de este ángulo, o sea, de 50. Tengo 10 y 20 grados, entonces también será 10. Lo que quiero sobre lo que tengo, opuesto sobre adyacente, y eso es tangente también de 20, ¿no? Entonces, me dice, calcule la altura del edificio B.
¿Cómo sería ahí? A ver, por resolución de triángulo ya tenemos ahí la altura del edificio B, sería factorizo el 10, T de 50 sería T de 50 más T de 20, ¿no? Pero recordar que la suma de tangentes es seno de la suma sobre producto de cosenos. Entonces acá sería 10, sería seno de la suma 50 más 20 es 70 sobre producto de coseno. Coseno de 50, cos de 20, ¿no? Oiga usted, seno de 70 con coseno de 20 se van porque son iguales, son complementarios. Me quedaría 1 sobre cos de 50. Ya te enseñé que ese coseno de 50 se va al numerador, pero se va como su recíproco, o sea, secante de 50. Entonces, chicos, hasta esta parte sería entonces la teoría enfocada a la semana 2, donde hemos visto la definición de las razones del ángulo agudo. Hemos visto las propiedades, tanto recíprocas, también como de ángulos complementarios. Y finalmente, hemos visto pues lo que es ángulos de elevación. Bueno, también vimos la parte de resolución, que es importantísima, chicos. Bueno, ahí nos vamos a quedar, muchachos, entonces. Ya en la próxima, pues, teoría, estaremos ahí. Listo, muchachos. Cuídense. Muchas gracias. Saludos.